Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si os gusta este tipo de vídeos y no queréis perderos ninguno, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dar la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a elaborar este sobre que sirve para que nuestros hijos metan la carta de Santa Claus. Es una manualidad muy fácil, muy rápida de hacer y que seguro que a vuestros hijos y a vuestras hijas les va a entusiasmar. Así que si queréis ver el paso a paso de cómo se hace, quedaros aquí conmigo, que arranca el vídeo. Y para comenzar, lo que vamos a hacer va a ser recortar cada una de las piezas. Con ayuda de unas tijeritas voy a ir recortando todas las piezas y os voy a dejar a cámara rápida porque es simplemente recortar. Así que me pongo con ello. Una vez que tenemos recortadas todas nuestras piezas de la plantilla, vamos a ir pasándolas a nuestra goma eva. Yo tengo aquí goma eva de diferentes tipos. Tengo goma eva adhesiva, tengo goma eva con purpurina, tengo goma eva normal. Yo os dejaré en la cajita de información varios enlaces a varias gomas evas por si queréis comprarlas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, la cabeza que os pongo blanco, pues vamos a traspasar la plantilla. A ver, voy a sacar la goma eva y así os lo explico mejor. Voy a coger un trocito de goma eva blanca, porque la cabeza pone blanco, y lo que voy a hacer es, con ayuda de un lápiz, que tengo por aquí, pues marcar lo que es la cabeza de mi Santa Claus. La marco así. Es simplemente pues bordear para saber ahora dónde hay que recortar. Pero es muy sencillito. Con un lapicero, simplemente sin apretar mucho, porque la goma eva se marca muy bien. Pues vais marcando lo que es en este caso la cabeza, ¿vale? Así, de esta manera, ¿veis? Y a continuación con la tijerita pues vamos a ir recortando. Entonces, lo que veáis que es de color blanco, lógicamente usáis goma eva blanca, lo que veáis de color rojo usáis goma eva roja. Y una peculiaridad que os voy a decir antes de nada: la hebilla, si veis, tenéis que recortar la parte interior de aquí, ¿vale? Tenéis que dejar esta parte así recortadita. Y luego en las botas, como en el papel que os dejo para descargar, solo hay una bota, porque es que no cabían más, pues primero calcáis una así y después dais la vuelta. Es decir, calcáis una así de esta manera, en este caso en color negro, ¿vale? Lo bordeáis y luego dais la vuelta a la bota y calcáis la otra, ¿vale? Y se os va a quedar una del derecho y otra del revés. Entonces, quitando esas dos peculiaridades, lo demás es ir calcando pues en el color que os voy poniendo. Así que yo voy a poneros la cámara rápida mientras calco mis
piezas y las recorto, porque es simplemente ir calcando e ir recortando, no tiene ningún misterio más. Así que aquí os dejo con la cámara rápida. Una vez que tenemos cortadas todas nuestras piezas en goma eva, con ayuda de silicona líquida, en este caso es silicona fría, pero también podéis usar silicona caliente. A mí me gusta más la silicona fría porque me da tiempo a rectificar si algo lo he pegado mal. Pero bueno, para gustos los colores. Vamos a ir ensamblando las piezas, no sin antes deciros que faltan algunos adornos, como por ejemplo pues la tira del cinturón, aquí una tira blanca que le vamos a hacer después a posteriori, pero bueno, esas son cosas que vamos a hacer a posterior. Eso sí, el cinturón no lo vamos a poner hasta el final, porque falta la tira negra que se tiene que ver por aquí abajo, entonces no lo vamos a hacer hasta el final, pero vamos, que es cortar una tira negra y luego os explicaré cómo lo haremos. Esto lo voy a recortar un poquito más porque parece que no ha quedado muy cuadrado. Así. Y bueno, dicho eso, vamos a ir pegando algunas de nuestras piezas. Por ejemplo, ¿qué podemos ir pegando? Pues lo que son los pantalones, las botas, que si os fijáis, yo las he hecho con goma eva con purpurina para que resalten un poquito. Y bueno, esas piezas son las que voy a ir pegando. Así que nada, aquí os dejo la cámara rápida. Bueno, y como habéis podido ver, he pintado al Papá Noel los ojos y la boca y los voy a repasar con un rotulador finito para que se marquen bien. Primero lo he hecho a lápiz y ahora pues lo repaso con este rotulador y ya se queda bien marcadito. Así, de esta manera. Vale, más o menos así, podéis vosotros ponerlo como más os guste, pero bueno, más o menos así. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a coger la pieza del cuerpo, ¿vale? La que tenemos aquí. Esto luego va a ir ensamblado aquí, pero le falta el cinturón, lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger la parte del cuerpo y voy a recortar esto de aquí. Así. Y a su vez la voy a partir en dos.
más o menos recto, lo parto en dos. Así. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues con esta pieza me voy a ir a la goma eva negra con purpurina y la voy a marcar para poner al Papá Noel el cinturón. Y con esta otra de abajo voy a cortarla un poquito más y a redondearla así un poquito, así como estáis viendo, ¿veis? Voy a cortar un trocito de goma eva blanca para hacerle el embellecedor de abajo. Entonces es simplemente pues lo que os comento, esta que va a ir abajo, la voy a calcar aquí y la voy a recortar. Como me habéis visto hacer en el resto de piezas. Por eso no os he puesto la plantilla de estas dos piezas, es que como hay tantas piezas, después no entran en la plantilla, pero bueno, que tiene solución y ya veis que es esta. Esta pieza la vamos a recortar. Así. Si tenéis goma eva de purpurina blanca, pues podéis poner lo que son los adornitos de lana, tanto el pompón del gorro como esto con goma eva de purpurina, que os va a quedar súper bien. ¿Veis? Este le vamos a poner aquí abajo, que le voy a pegar ya. Vamos a quitarle el cabezón. Ya lo dejo pegadito. A ver, que no me quiero pringar mucho. Así. ¿Veis? Así, de esta manera ya nos queda la forma del trajecito. Si quisierais hacer a las botas la parte blanca, también lo podéis hacer de la misma manera que os he enseñado. Y ahora, lo que es con el trocito negro, pues exactamente igual. Fijaros, es que es casi de las mismas dimensiones que esto. Pues nada, lo marco así un poquito. Así. Y ya recorto. Y esto, como es el cinturón y es goma eva adhesiva, no lo voy a tener que pegar ni con silicona. Le quito el papel protector, que esto lleva aquí un papel. A ver, que lo voy a poner así. Voy a cortar, a ver. Este piquito que me sobra aquí, le voy a cortar. Y ya le quito el papel. Y como es goma eva adhesiva, pues lo dejo pegadito. Ahí, en su sitio. Y ahora sí, ya puedo poner mi hebilla, ¿veis? Para que se vea lo negro debajo. Así que la voy a pegar. Ahí en su sitio. Y ya por último, pues pegaré la cabeza, ¿veis? Voy a hacer una marca aquí y aquí, así. Y así aplico la silicona donde procede. ¿Veis? La verdad es que es muy fácil de hacer y vamos, que luego queda muy resultón. Vamos a colocar la pieza así. Y listo. Una vez que tenemos nuestro Papá Noel, si queréis podéis hacerle unos coloretes, podéis, no sé, ya os digo, poner un pompón de verdad, que también os va a quedar muy bien. Le voy a hacer aquí unas rayitas así y así. ¿Veis? Simulando un poco los brazos. No sé si lo estáis viendo.
Hacemos así unas rayinas, porque es como si el Papá Noel, como Santa Claus, tuviese los brazos detrás del cuerpo. Así, ¿veis? Y ahora, una vez hecho nuestro Santa Claus, vamos a ir a hacer el sobre para poder después meter la carta de, pues eso, de Santa Claus. Podéis adornarlo, ya os digo, después un poquito más si queréis, pero yo lo voy a dejar así porque así me encanta y me resulta pues muy gracioso. Así que pues nada, vamos al siguiente paso que os voy a ir explicando. Lo siguiente que voy a hacer va a ser improvisar un sobre y lo voy a hacer también con goma eva. Podéis hacerlo con los materiales que queráis, los podéis hacer de cartulina, de fieltro, de tela, como queráis. Yo lo voy a hacer con goma eva también, ya que nuestro proyecto está hecho con goma eva. Entonces he cogido estas dos, naranja y azul, y las voy a poner así, las dos igualitas, porque una es más grande que otra, ¿veis? Y lo que voy a hacer va a ser poner aquí mi Santa Claus, así más o menos de esta manera, y con ayuda de un cúter y una regla, pues voy a cortar lo que es la goma eva. Vamos. Antes de pegar todo con goma eva, voy a hacer este cierre de aquí, porque pues voy a tener que levantar aquí y me hace falta hacer el cierre de aquí. ¿Con qué lo voy a hacer? Pues voy a poner un par de snaps. Ya sabéis que es la maquinita esta de botones automáticos que queda tan resultona. Así que voy a por la máquina y voy a poner primero los snaps. Y una vez que los tenga puestos, ya entonces sí, pego todo lo de alrededor. Y aquí vengo con mi máquina de snaps y con todos los snaps para poner en mi sobre. Voy a coger estos naranjitas de aquí, que tienen forma así como de florecilla, no sé si lo podéis ver. Y pues voy a coger estos y con estos es con lo que lo voy a hacer. Así que pues nada, cojo estos, los aparto y aparto también mi máquina de snaps. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Vale, voy a igualar las partes de aquí abajo. ¿Vale? Las voy a igualar. Después no pasa nada si necesitáis recortar un poquito, pero vamos, lo suyo es que no recortéis. Lo igualáis muy bien. A ver, que yo creo que le voy a dar la vuelta, porque corté por esta parte así, efectivamente. Así. Igualáis muy bien y vamos a hacer el doblez así. Y con ayuda de un lápiz voy a hacer aquí una marquita. Una rayita, ¿vale? Y a continuación lo que voy a hacer va a ser abrir y ya donde la marquita, ¿veis la rayita aquí? Pues donde la marca, a ver, voy a coger los snaps. Voy a colocar esto así. Y con ayuda de un punzón, pues yo voy a poner un snap aquí. Bueno, en este caso sería de la flor. Voy a poner uno aquí y otro aquí. Así que voy a marcarlos así, que con la goma eva se marca muy bien. Más o menos a ojo, tampoco hace falta que estemos midiendo. Y ya con el punzón voy a hacer el agujerín. Uno ahí y otro ahí. Y ahora sí voy a colocar los snaps.
Y ya vengo con nuestro sobre para nuestra carta de Santa Claus terminado. Como veis, ha quedado súper resultón con nuestro Santa Claus aquí, nuestros snaps, que son los botoncitos que se abren, y luego así nuestro hijo o hija podrá meter nuestra carta ahí dentro. A mí me parece una idea muy original, a vuestros hijos les va a encantar y bueno, pues nada, que espero que pongáis en práctica. Si me da la vida, intentaré haceros lo mismo, pero en vez de con Santa Claus, con los Reyes Magos, porque aquí en España pues es lo que toda la vida se ha llevado, los Reyes Magos. Así que pues nada, si os ha gustado la idea, no olvidéis dejarme comentarios en la cajita de información. Si queréis la de los Reyes Magos, yo os la hago de buen gusto. Ya sabéis que yo siempre todos los patrones los dejo gratis para todo el mundo, o sea, ya sabéis que a mí me encanta que copiéis mis ideas, que las hagáis. Yo pues estoy encantada con que me veáis y pongáis en práctica lo que os enseño. Así que nada, mis amores, que si os ha gustado, pulgares arriba para seguir creciendo, no olvidéis compartirlo y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!